Dentro de las secciones cónicas, ahora vamos a abordar a la elipse. El objetivo es que puedas obtener el centro y la medida de los ejes mayor y menor de una elipse manipulando algebraicamente su ecuación para llevarla a su forma estándar y así puedas hacer una representación gráfica de la misma. ¿Qué necesitamos para cumplir este objetivo? En primer lugar, recordar cómo es la forma estándar de una cónica, la forma general de una cónica, perdón. Después, reconocer cuando esta ecuación representa una elipse. Necesitamos que el coeficiente de x cuadrada y el de y cuadrada sean diferentes, pero tengan el mismo signo. Conocer la forma estándar de la ecuación de la elipse, lo cual lo vamos a aprender con este video. Y aplicar correctamente la álgebra requerida para pasar de la forma general a la ecuación estándar. Bueno, pero ¿qué son las cónicas? Dijimos que las cónicas son las curvas que se forman cuando cortamos un cono circular mediante un plano. Si el plano es inclinado, es decir, forma un ángulo diferente a 0 grados o a 90 grados y atraviesa el cono de pared a pared, la curva que se va a dibujar es una elipse. La definición como lugar geométrico es el lugar geométrico de los puntos para los cuales la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre una constante. Haremos una construcción con GeoGebra para entender esta definición. Fijemos un foco en 2,2 por ejemplo y el otro foco en 10,2. Esos son los puntos fijos. Ahora tengo que encontrar el conjunto de puntos cuyas distancias a estos focos sea siempre una constante. Tengo que definir entonces la longitud del eje mayor. Para hacer que las distancias se conserven, entonces primero voy a construir una circunferencia sobre uno de los focos y voy a variar su radio. Su radio vemos que va desde 0 hasta 10, que es la longitud del eje mayor. ¿Ok? Y ahora voy a dibujar una circunferencia sobre mi otro foco. De tal manera que la suma de los radios de mis circunferencias sea siempre una constante. Entonces ahí se fijan, si suman 4.7 con 5.3 me da 10. Si muevo yo los radios, bueno, ahí tengo 2.55 con 7.45 me da 10. Entonces observo que la suma de mis radios es siempre una constante. Pues aquellos puntos cuya distancia a mis focos, la suma de sus distancias a los dos focos es una constante, los encuentro en las intersecciones de estas dos circunferencias. Este puntito que salió de color rojo y este puntito que salió de color negro siempre van a estar en una posición tal que su distancia al foco 1 más su distancia al foco 2 siempre se va a mantener constante. Pero vamos a ver entonces qué se dibuja cuando nosotros animamos aquí el valor de mi radio. Y ahí tenemos que se está generando la elipse. Es una elipse horizontal porque su eje mayor es horizontal y su eje menor es vertical. ¿Para qué me sirve saber entonces esta definición como lugar geométrico de la elipse? Pues me sirve para llegar a las ecuaciones de una elipse, porque precisamente vienen de esta definición. Para eso vamos a sacar la distancia de mi punto P a mi foco 1. Voy a volver a dibujar los radios. ¿Okay? La distancia de mi punto P a mi foco 1 lo voy a sacar cuando a la X del punto P le reste la X del punto F1, X menos 2, eso lo elevamos al cuadrado. Le sumamos la coordenada en Y de mi punto P menos la coordenada en Y de mi foco F1, eso lo elevamos al cuadrado, raíz cuadrada. La fórmula de la distancia entre dos puntos, la misma fórmula aplico para sacar lo que sería la distancia del punto P al foco 2. Pero yo sé que la suma de esas dos distancias es siempre igual a una constante.
y esa constante es la longitud del eje mayor. Con eso establecemos esta ecuación, que si nosotros la sabemos manipular adecuadamente y sabemos hacia dónde llevarla, llegaremos a una ecuación como la que aparece aquí arriba. X menos 6 al cuadrado entre 5 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado es igual a 1. Voy a borrar ahorita las circunferencias para ver qué es lo que salió. X menos 6 y y menos 2. Si se fijan, ese es el centro de la elipse, 6,2. Lo que mide el semieje mayor es 5. Bueno, este 5 elevado al cuadrado divide a las X. Y este 3 elevado al cuadrado divide a las Y, lo que mide la longitud del semieje menor. Entonces tenemos, el foco 1 estaba en 2,2, el foco 2 en 10,2 y la longitud del lado recto es 10. Ahí tenemos nuestra elipse, cómo se fue generando. ¿Cómo formamos esta ecuación a partir de la fórmula de la distancia entre dos puntos? Bueno, pues esta ecuación se puede manipular algebraicamente. Primero lo que vamos a hacer es restar la misma raíz en ambos lados de la ecuación y la igualdad se conserva. Elevamos al cuadrado, de un lado se cancela la raíz y del otro lado tenemos que desarrollar un binomio al cuadrado. Cancelamos y menos 2 al cuadrado que aparece en ambos lados de la igualdad. Aplicamos propiedades para poder pasar el binomio de x menos 10 al cuadrado del otro lado de la igualdad. Desarrollamos binomios al cuadrado y simplificamos expresiones del lado izquierdo. Factorizamos. Sacamos quinta, mi expresión es divisible entre 5, y elevamos al cuadrado a ambos lados para cancelar del lado derecho a la raíz cuadrada. Desarrollamos el binomio al cuadrado, aplicamos propiedades que nos permiten pasar todos los términos que tienen x de un lado del igual y reducimos términos semejantes. Igual volvemos a aplicar propiedades para dejar todo lo que tiene incógnitas de un lado de la ecuación y lo que no tiene incógnitas del otro lado de la ecuación. Factorizamos un 9 de los términos en x. Completamos el trinomio cuadrado perfecto para x. Y del mismo modo también del lado izquierdo agregamos lo que necesitamos compensar por haber agregado un 36 multiplicado por 9 del lado derecho. Simplificamos y factorizamos el trinomio cuadrado perfecto, lo cual nos queda expresado como un binomio al cuadrado. Dividimos todo entre 225. Simplificamos y llegamos a esta expresión. 25 tiene raíz cuadrada exacta, entonces lo podemos expresar como un 5 al cuadrado. Lo mismo que 9 tiene raíz cuadrada exacta, lo podemos expresar como un 3 al cuadrado. De aquí sacamos entonces que el 5 es el valor de la medida del semieje mayor y es horizontal porque está en el término que tiene a las x, y el 3 lo medimos sobre un eje vertical, es el semieje menor, y lo medimos sobre un eje vertical porque está en el término dividiendo a las y. Entonces, por ejemplo, la forma estándar de una elipse horizontal. Si conocemos el centro, la longitud del eje mayor es el doble de A, la longitud del eje menor es el doble de B. Si mi elipse horizontal, entonces la forma estándar de su ecuación nos queda de esta manera. X menos la coordenada en X del centro al cuadrado, es un binomio al cuadrado, dividido por A cuadrada, más Y menos la coordenada en Y del centro, elevado al cuadrado dividido por B cuadrada. Si nosotros ahora hacemos el proceso al revés, queremos llegar a la fórmula general, pues primero tendríamos que cancelar las fracciones multiplicando todo por A cuadrada y por B cuadrada.
Aplicaríamos propiedades distributivas y reduciríamos términos semejantes para llegar a la forma general de nuestra elipse. Si fuera vertical la elipse, ¿qué es lo que cambia? Bueno, que ahora las a's van a dividir a los términos en y, las a's cuadradas, y b cuadrada a los términos en x. Entonces tendríamos x menos h, la coordenada en x del centro, elevado al cuadrado sobre b cuadrada, más y menos k al cuadrado entre a cuadrada igual a 1. Y aquí tenemos el ejemplo numérico. Lo mismo, si quisiéramos llegar a la forma estándar, multiplicamos todo primero por a cuadrada y por b cuadrada. Para cancelar las fracciones, aplicamos propiedades distributivas y reducimos términos semejantes y nos lleva a la misma forma general de la elipse vertical. Por ejemplo, si ahora el centro está en 2,-1, nos dicen que el semieje mayor mide 4 y el semieje menor mide 3 y la elipse es horizontal. Entonces simplemente sustituimos en la forma estándar de la ecuación de la elipse, nos quedaría h menos 2 como binomio al cuadrado entre 4 al cuadrado, más y menos 1 se volvería y más 1 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Multiplicando todo por 3 al cuadrado y por 4 al cuadrado, desarrollando binomios al cuadrado, multiplicando el primer binomio por 9, el trinomio, por 9, el segundo por 16, y reduciendo términos semejantes llegamos a la forma general de la ecuación de esta elipse. ¿Ok? Ahora al revés, ¿no? Si tengo la forma general, ¿cómo llego a la forma estándar? Pues primero aplicamos propiedades conmutativas para cambiar el orden de los sumandos. Sacamos factores comunes de los términos en x y aparte de los términos en y. Como quiero llegar a binomios al cuadrado, entonces tengo que completar los trinomios cuadrados perfectos. En el primer caso agregamos un 1, en el segundo caso agregamos un 9. El 1 está multiplicando por fuera por un 25, entonces lo mismo agrego del lado derecho, 25 por 1. El 9 está multiplicado por el 4 que factoricé, entonces del lado derecho tengo que agregar un 4 por 9. Factorizamos los trinomios cuadrados perfectos y del lado derecho resolvemos la suma. Dividimos todo entre 100 y simplificamos las fracciones. Llegamos entonces a la forma estándar de la ecuación de esta elipse, que vemos que es ahora vertical, es una elipse vertical, cuyo centro está en menos 1,3. Ubicamos el centro, menos 1,3. El semieje mayor es 5 y es vertical porque divide a las y. Entonces ubico un punto que esté 5 unidades arriba y 5 unidades abajo del centro. El semieje menor mide 2, entonces ubico un punto que esté 2 unidades a la derecha del centro y 2 unidades a la izquierda del centro y puedo dibujar la elipse con estos puntos de referencia. Aquí les dejo entonces esta diapositiva en donde se resume todo sobre la elipse horizontal. Es importante recordar que en la forma general el coeficiente de x cuadrada y el de y cuadrada tienen que ser diferentes, pero tienen que tener el mismo signo, y que a, el semieje mayor, tiene que ser el valor de a mayor que el valor de b. ¿Ok? Y aquí está la misma diapositiva para el caso de tener una elipse vertical. Lo que cambia es simplemente que ahora a cuadrada divide al término que tiene y menos k al cuadrado. Espero que este video les sirva de ayuda para poder trazar y obtener ecuaciones de elipses.